Niños, vamos a comenzar. Ya, hermana, cuando ustedes sean. Ya, niños, vamos a comenzar primeramente. Cuando soy el hermano Zenón. El día de hoy vamos a comenzar primeramente con la oración. Todos, para orar. Dios mío, te agradecemos por tu gran creación y tu gran sacrificio al haber enviado a tu Hijo unigénito para el rescate de nosotros, los pecadores. En este tiempo también agradecemos que estás dando más tiempo para que nosotros podamos predicar a nuestros familiares, nuestros amigos que aún falta que reciban la salvación. Reciban la salvación, tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, niños, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Este tema, el día de hoy que tenemos, como están viendo en las fichas que se les ha repartido, es sobre la Torre de Babel. ¿Nosotros? Participen, no hay problema, nadie. Es sobre la Torre de Babel. ¿Nosotros? Ya. Ubíquense en la segunda hoja, vamos a explicar. ¿Recuerdan las anteriores clases, niños? ¿Recuerdan? Vasco, estén atentos. ¿Recuerdan el anterior tema? Hubo el diluvio, ¿no es cierto? Una vez que pasó todo el diluvio, solamente se salvó la gente, os digo, Noé y su familia. En la tierra ya no había más gente, solamente quedaron vivos Noé y su familia, ¿no? 6 personas con sus esposas y una pareja de animales de cada especie. Pero ellos nuevamente fueron las únicas personas en la tierra. Entonces, de ahí, de Noé, prácticamente nuevamente se comenzó otra vez a poblar la tierra. No quedó vacía, no había otras personas, solamente había Noé y su familia. Entonces, a partir de ellos, nuevamente se comenzaron a formar nueva gente en el mundo. ¿No es cierto? Ahí en ese tiempo, también de los hijos de Noé se hicieron las tribus antiguas, ¿no? Nínive, los filisteos, Mesec, así, muchas tribus, pero antiguas de los hijos de Noé, ¿no es cierto? Y una de esas, del tema que estamos tratando hoy día, es de una que en ese tiempo había un solo idioma en la tierra, un solo idioma y un solo lenguaje, ¿no? Entonces, todos nos podíamos entender, no había, por decir, el inglés, el coreano, el quechua, no había, todos hablábamos un solo idioma. Entonces, entre todos nos podíamos entender, ¿no? Entonces teníamos más facilidad para comunicarnos y poder organizarnos, ¿no? Como humanos era bueno, ¿no? Porque también todo se podía desarrollar, pero lamentablemente entró la soberbia en el hombre, ¿no? Vamos a ver la primera parte. ¿Qué dice, no? Después del diluvio, muchos descendientes de Noé nacieron, ¿no? La población creció nuevamente en la tierra, ¿no es cierto? Y ahí hubo un sitio donde se llama Sinar, es una llanura. En esa llanura se puso el nombre de Sinar, donde nuevamente se decidió que las personas juntas decidieron hacer una torre. Esta torre es conocido como la Torre de Babel, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dijeron la población de ese entonces? Dijeron, unámonos, ¿no? Preparemos, cosamos ladrillo, ¿no? Con asfalto para poder edificar esa ciudad. Entonces, en la parte de azul también que ustedes tienen, está claramente, ¿no? Edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue
hasta el cielo. Pero ahí utilizaron principalmente el ladrillo y el asfalto para edificar esa torre. ¿Ya? ¿Están entendiendo nosotros? Ahora, entonces, como ese deseo entró en las personas que vivían en esa ciudad de Babel, entonces ya en su corazón comenzaron a hacerlo realidad. O sea, ya no iba a cambiar su deseo, sino ellos impulsaron su deseo, comenzaron a construir la ciudad. Entonces, Dios prácticamente vio que ellos no iban a detenerse, ¿no? Vio que ellos no iban a cambiar ese sueño, sino que ellos iban a ir de más en más, ¿no? Hasta prácticamente, como quien dice, entró en ellos la soberbia y ellos podían hacer, digamos, muchas cosas, ¿no? Que no debieron. Ya, entonces vamos a explicar también, es importante que ustedes sepan que desde Adán hasta la etapa de la Torre de Babel, es una etapa donde las personas vivían conforme a la conciencia. ¿Me entienden? Saben que hay una etapa, Vasco, saben que todas las personas tenemos conciencia. Entonces, desde Adán hasta la Torre de Babel, todas las personas vivían conforme a su conciencia, ¿no? Y después de la Torre de Babel, prácticamente apareció otro personaje que es Abraham. Abraham, toda la etapa de Abraham hasta Moisés es la etapa de la promesa. De Moisés, ¿no?, hasta Jesús es la etapa de la ley. Vivían bajo la ley. Y de Jesús, ¿no?, para acá vivimos, digamos, en una etapa de la gracia, ¿no?, que podemos recibir la salvación por gracia. Son como 4 etapas en toda la historia del hombre, de la humanidad, ¿no? Desde Abel, no se olviden, hasta la Torre de Babel, la etapa de la conciencia, que todos vivían conforme a su conciencia. Después, Abraham vivían hasta Moisés la etapa de la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿no es cierto? Y después apareció Moisés. Eso era porque a Moisés se le entregó la ley. Entonces ellos vivían conforme bajo la ley. Y Jesús terminó eso y es la etapa de la gracia, ¿no? Eso es algo que tenemos que resaltar. Y otra cosa importante es que estos pueblos, esta nación que se estableció en Sinar, que comenzó a construir la Torre de Babel, Dios tuvo que intervenir. ¿Y cómo intervino Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Cómo intervino Dios? A ver. Cambiando los idiomas. Exacto, ¿ve? Muy bien. A ver, también, José. También cambió todos los idiomas de las personas y se volvieron todas personas. Muy bien. Saben, ¿no? Entonces, vamos a reforzar lo que ya saben, ¿no? Dios prácticamente determinó que tenía que confundir su idioma, ¿no? Entonces, tenía que confundir para que estos no se, digamos, no hagan mucha maldad, ¿no?, en la humanidad, sino tenía que confundirlo. Entonces, ¿qué dijo Dios en ese momento? Dios dijo, he aquí, ¿no?, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Muy bien. Entonces Dios confundió su lengua para que no se puedan entender, ¿no? Entonces ahí más o menos es el inicio de los diferentes idiomas, lenguajes que hay en la tierra. Ahí seguramente Dios ha creado el castellano, el coreano, el inglés, o sea,
de ahí nace todos los idiomas que tenemos ahora en la tierra, de la Torre de Babel. Antes de la Torre de Babel solo había un solo idioma, pero después que ellos comenzaron a edificar conforme a su pensamiento, con la Torre de Babel, ¿no? Y Dios vio de ellos la maldad, entonces decidió confundir su idioma, o sea, el lenguaje de todas las personas. Y ahí es el nacimiento de todos los idiomas de la tierra, ¿no? Y ahí nace principalmente. Entonces, ¿qué pasó? Ni bien una vez que confundió el idioma, ¿qué tuvo que hacer la gente? Si tú y yo no nos entendemos, ¿no, Vasco? Si tú y yo no nos entendemos, tenemos que buscar a alguna persona que nos entienda, ¿no? Entonces, las personas que no se entendían, entonces no se podían juntar, sino se llegaron un poco a juntar con otras personas que sí les entendían. Entonces comenzaron a formar pequeños grupos de diferentes idiomas. Entonces dice que se juntaron en pequeños grupos con los mismos idiomas que se podían entender y prácticamente se esparcieron por la tierra, ¿ya? Y ahí que cada uno, ¿no? En la página siguiente que ustedes vieron, acá está, ¿no? En el dibujo, primeramente no se entendían, nosotros no se podían entender y comenzaron a buscarse entre ellos, ¿no? Entre quienes podían entenderse, quienes podían comprenderse, y se hicieron nuevamente grupos más pequeños, pero con el mismo idioma que ellos podían entenderse, ¿no es cierto? Una vez que se armó esos grupos pequeños, entre esos grupos que tenían el mismo idioma, comenzaron a irse a diferentes lugares, a poblar la tierra, ¿no? Entonces se fueron por diferentes sitios, pero en grupos más pequeños. La gente fue esparcida por toda la tierra, digamos, ¿no? Entonces es así que se fueron más, digamos, hacia el norte, hacia el sur, a todas partes, ¿no? A partir de la Torre de Babel, de ese acontecimiento, todas las personas prácticamente se fueron por toda la tierra en diferentes lugares y con diferentes, Vasco, con diferentes idiomas, ¿no es cierto? ¿Están entendiendo? Ya, ok. Ahora, voy a también tocar otro tema, ¿no? Que dice prácticamente, desde la Torre de Babel nacieron los idiomas de todos los sitios, pero también nacieron los pueblos, las tribus antiguas que hemos leído en la Biblia, ¿no? Hemos leído, ustedes alguna vez han escuchado de la ciudad de Nínive o de los filisteos. Todos ellos son los hijos de Noé. Entonces, de esas tribus se formaron. Hay dos cosas que tienen que memorizar. Primeramente, que el acontecimiento de la Torre de Babel trajo consigo que Dios pusiese en la tierra diferentes idiomas para que no nos podamos agrupar y desafiar a Dios, ¿no? Porque cuando, digamos, el material que utilizaron, digamos, los de Babel, ¿no? Fue el ladrillo, entonces, y el asfalto, ¿no? Entonces, pero si podemos pensar, ¿fue el reemplazo de qué? Fue el reemplazo de la piedra y la mezcla. ¿Y qué significa la piedra, digamos? La piedra significa los cristianos, ¿no? Hay piedras de diferentes tamaños, diferentes espesores, entonces nos da a representar que las piedras tienen que ser trabajadas, pulidas, ¿no? Es como la vida de un cristiano. Somos de diferentes formas, pero necesitamos ser trabajados para que podamos construir. Y la mezcla también, ¿no? Es un proceso que los cristianos vivimos, porque todos tenemos, digamos, diferentes formas de ser, pero necesitamos ser pulidos, trabajados, ¿no? ¿Por quién? Por la palabra de Dios, por Dios mismo, ¿no? Entonces, ese acontecimiento de que ellos hayan utilizado el ladrillo y el asfalto no era conforme
a la voluntad de Dios, sino eran a su propio idea, su propia soberbia, que les había, se les había subido a ellos para que puedan desafiar a Dios, ¿no? Porque ellos dijeron, hagamos una torre, ¿no?, que llegue hasta los cielos, ¿no? Era como estaban desafiando hacia Dios, ¿ya? Y la otra cosa importante, que de ahí se esparcieron por todo el mundo, con diferentes idiomas, en pequeños grupos, ¿no? Y de ahí, como le digo, también la otra parte importante, que acabó el periodo de la conciencia. Recordar, desde Adán hasta la Torre de Babel, la época de la conciencia. Después, Abraham hasta Moisés, la época de la promesa. O sea, con Abraham, la época de la promesa. Con Moisés, la época de la ley. Y con Cristo, la época de la gracia. ¿Ya? Esas son cosas más importantes que tienen que tenerlo en vuestra mente, niños. ¿Ya? Entonces, eso es todo para concluir. Vamos a terminar con la oración. Muy bien, niños. Dios mío, agradecemos porque nos das tiempo para poder repasar y aprender y enseñar tu palabra, Señor, a estos niños que son el futuro de nuestra iglesia, que son la esperanza de que en ellos, desde jóvenes, puedan entender tu palabra y tu voluntad y en ellos ser unos obreros tuyos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.